El archipiélago cubano está localizado en la parte más occidental del Caribe insular. Agrupa a la isla de Cuba, la de la Juventud y más de 4.000 islotes y cayos. El territorio emergido es de unos 111.000 kilómetros cuadrados y posee más de 6.000 kilómetros de costas. El idioma oficial en Cuba es el español, y dado el alto nivel de educación de la población, su utilización es correcta y con un amplio vocabulario. El índice de desarrollo humano sitúa al país en la categoría de desarrollo humano alto y en el 70º lugar de 189 países y territorios. Por más de 60 años, la nación enfrenta un redoblado ataque que junto a las tradicionales políticas agresivas de bloqueo y acciones subversivas de todo tipo, atestigua cómo el gobierno de los Estados Unidos intenta imponer sus estrategias en el escenario de la cultura, la educación, el ciberespacio y en las redes sociales. La salud, los insumos médicos y las medicinas no son la excepción. Esta política ha constituido el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno, teniendo un alto impacto en la salud de la población cubana. Entre tanto, en la isla, el régimen cubano no resuelve la falta de medicinas que azota a la población desde hace años, pero que ahora en muchos casos ha llegado hasta la desaparición total de las farmacias. El pueblo cubano viene sufriendo hace varios años la escasez de medicamentos, una crisis que ahora se agudiza dada la profunda crisis económica por la que atraviesa el régimen castrista. La crisis con los medicamentos es una constante en Cuba. La mayoría de ellos son de producción nacional, pero ante la falta de liquidez el régimen ha dejado de producir. Y la escasez de medicamentos se ha convertido en una de las principales crisis que hoy enfrenta el régimen castrista. Varias plantas productoras de fármacos han estado paradas en los últimos años por falta de insumos. Esa tremenda cola que yo he hecho, mira mi tarjetón, vengo a buscarme medicina y que no aparece. Esto tiene que acabarse un día. Manejo de gastritis, penicilina, prednisolona y betadilina. Ninguna de las tres había en la farmacia. Hace más de 6 meses y no puedo hacer. Que por qué pasan estas cosas, créame, todos nos lo preguntamos. El presidente John F. Kennedy formalizaba una de las políticas más hostiles aplicada por Estados Unidos, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, con la que implantó formalmente el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla de Cuba. Por casi 60 años, el cerco económico ha limitado a la isla de exportar o importar libremente alimentos de Estados Unidos a través de la Ley de Comercio con el Enemigo. Las medidas económicas alcanzan carácter extraterritorial, boicoteando el comercio de la isla con terceros países. Además de la asfixia económica, el bloqueo daña los derechos del pueblo cubano, afectando el desarrollo de sectores como la salud, la educación, la cultura y el deporte. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de una doctrina de guerra económica? Las acciones que configuran lo que hoy conocemos como guerra económica son aquellas realizadas por estados poderosos encaminadas a dañar las condiciones económicas internas de estados adversarios para lograr un ulterior interés social y político, y dentro de este último frecuentemente militar, y tienen una historia de larga data. Los primeros 50 años del siglo XX en Cuba se caracterizaron por la penetración de patentes, medicamentos y laboratorios de origen norteamericano. La Junta Directora de la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos autorizó la traducción al español de sus revisiones decenales. Ya en fecha tan temprana como 25 de mayo de 1909, fue promulgado el reglamento que hace oficial la farmacopea de los Estados Unidos en Cuba, quedando dispuesto para su total ratificación e incorporación al formulario nacional.
Con el triunfo de la revolución, en enero de 1959, se inició un periodo de profundos y radicales cambios destinados a poner fin al régimen neocolonial existente en Cuba. Con el desmantelamiento del mismo, en Cuba se emprendieron varios proyectos en esferas como educación, cultura, atención y desarrollo social y salud. Cumpliendo con el programa revolucionario y en defensa de la soberanía nacional, ante la arremetida del gobierno de los Estados Unidos, se abrió un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes mal habidos que, inevitablemente, afectaron fuertemente a la clase alta y a algunas empresas estadounidenses, así como la de otros países. Eran estos los sectores que dominaban la economía del país. En ese contexto, en el campo tecnológico en Cuba la dependencia implicaba no solo la importación de tecnología, sino también la importación de expertos, consejeros, profesores o el adiestramiento en el extranjero de determinados profesionales cubanos claves. Las innovaciones tecnológicas de cierta envergadura se realizaban fundamentalmente en Estados Unidos y sin participación cubana. Como resultado de un desarrollo dependiente en extremo coexistieron contrastes de absoluta falta de desarrollo y de muestras de tecnologías de avanzada en una misma rama, mientras el pueblo esperaba por verdaderas soluciones. Con la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas con La Habana, inmediatamente salen de Cuba los ciudadanos estadounidenses, especialmente los que conformaban el personal técnico y profesional de todas sus compañías. Asimismo, comienza la emigración de diferentes sectores de la población cubana, favorecida por la administración de Estados Unidos que, dentro de su política agresiva, buscaba desestabilizar al gobierno de la isla, privándolo de recursos humanos vitales, tales como médicos, profesores y técnicos en todas las áreas de la economía nacional. Un momento decisivo en la implementación de la guerra económica contra Cuba fue la reunión del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, del 17 de marzo de 1960. En esa fecha se aprobó el Programa de Acción Encubierta y de Presiones Económicas contra Castro. Estos documentos contenían las medidas de guerra económica tendentes a crear tal estado de insatisfacción en las necesidades básicas del pueblo cubano que no le quedase otra opción que apoyar a las fuerzas que intentarían derrocar a la revolución. Lester Mallory fue la mano dura de Estados Unidos en los primeros tiempos de la Guerra Fría. En 1960, como subsecretario de Estado, se encargó del caso Cuba. En un informe del 6 de abril de 1960, desclasificado en 1991, este expresaba: el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Ante las agresiones de Estados Unidos, la vida económica de Cuba hubiera quedado paralizada de no haber existido la solidaridad de los países socialistas europeos, con los cuales la isla inició sus vínculos económicos, comerciales y diplomáticos a partir de 1960. Insertados en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, los países socialistas, en especial la Unión Soviética, se mostraron dispuestos a prestar amplio apoyo económico a Cuba, a fin de que pusiera en práctica su programa de desarrollo. En cuanto a la preparación de cuadros, en mayo de 1961 partieron hacia la Unión Soviética 1000 estudiantes cubanos. Su estancia en este país variaría, de acuerdo con el tipo de estudios a realizar, entre 1 y 5 años. Y mientras existía la URSS,
nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía Laura y el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. A comienzos de los años 90, Estados Unidos se disponía a dar el tiro de gracia a la Revolución Cubana. Sin la URSS, desaparecido el 80% del comercio exterior cubano, en 1992 aprobó la llamada Cuban Democracy Act, más conocida como Ley Torricelli. Esta ley extendía el bloqueo a las filiales de empresas norteamericanas en el mundo y prohibía la entrada en puertos de Estados Unidos a barcos que antes hubieran tocado puerto cubano. El objetivo, provocar hambre en la isla y la tan esperada explosión social. 2 décadas y media han pasado desde que entrara en vigor la estadounidense Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Helms-Burton por sus principales promotores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton. Desde entonces, esta ley no solo ha intentado ser hoja de ruta para derrocar a la revolución, sino que se ha convertido en la punta de lanza de la agresividad anticubana, como lo establece el título segundo. Habla esta ley irónicamente de solidaridad, de libertad y de democracia para Cuba, pero lo cierto es que viola la soberanía y el derecho de los cubanos para elegir su destino y construirlo. Adicionalmente, es un instrumento que pasa por encima del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. El propósito de lo estipulado en esta ley es claramente político. Se concibió para que no haya una mejoría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y esto está descrito muy bien en el título primero, que establece condiciones imposibles de cumplir. Uno de ellos es que Cuba renuncie a su soberanía, así mismo como usted lo está escuchando. Es precisamente en ese título donde se codifica el bloqueo. ¿Y cómo entender esto? Pues ocurre una transferencia de los poderes del Ejecutivo, o sea, de la Casa Blanca, al Legislativo, el Congreso. Pues hasta ese momento levantar el bloqueo era una decisión que podía tomar el presidente de Estados Unidos. Es decir, todas las regulaciones, medidas, órdenes ejecutivas y disposiciones que formaban parte del andamiaje de guerra económica y política contra Cuba pasaron a convertirse en ley y otorgaron al Congreso la facultad de eliminar el bloqueo si y solo si se cumplían los innumerables requisitos que establece la ley, entre ellos que exista un gobierno de transición en Cuba. También en la Helms-Burton se establece la persecución contra terceros países o personas que establezcan algún tipo de relación económico-comercial con Cuba o le presten algún tipo de asistencia al país. Adicionalmente, se instituye que Washington debe destinar millonarios fondos para programas de subversión contra Cuba, lo que constituyó el establecimiento público de estos planes y sin el menor pudor. El modelo asumido en el país de codesarrollo entre el sistema de salud y la industria biotecnológica y farmacéutica a partir de las necesidades de salud de la población cubana nos distingue a nivel mundial. La introducción y extensión en el Sistema Nacional de Salud cubano de las nuevas tecnologías y medicamentos descubiertos y desarrollados en los centros de investigación, de desarrollo y producción del país, como por ejemplo el sistema ultramicroanalítico, SUMA, el Everpro P para el tratamiento de la úlcera del pie diabético,
los glucómetros con tiras reactivas para las determinaciones de glucosa, los monoclonales y vacunas terapéuticas para el tratamiento del cáncer, entre otros, han sido decisivas en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes tratados. Cuba cuenta con una política para la investigación, producción, registro, comercialización e introducción en la práctica médica de los productos biotecnológicos y farmacéuticos nacionales. Como nuestro pueblo conoce, BioCuba Pharma ha tenido que estresar todos sus sistemas productivos, sus sistemas de investigación, ha tenido que estresar en medio de una pandemia, de una crisis económica internacional, donde ha colapsado la industria a nivel internacional, donde ha colapsado la logística internacional para poder entonces traer hacia Cuba todas las materias primas y los insumos que se necesitan para poder investigar, para poder producir los medicamentos. Así se ha construido un mercado cerrado en el que 25 laboratorios controlan el 50% de los medicamentos autorizados de marca. Las farmacéuticas multinacionales, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi y Ferrer lideran este ranking. Entre las 5 suman más de 1.276 medicamentos autorizados para su venta, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y el acceso a los medicamentos a gran parte de la población. Han generado graves problemas de salud, han creado situaciones de alarma social para vender sus productos y han promovido la corrupción. Para favorecer ese monopolio, estas empresas incluso registran como nuevas patentes de medicamentos que en realidad son prácticamente idénticos a otros ya existentes en su laboratorio. Muchos de los grandes laboratorios compran a otros más pequeños e independientes para que no puedan hacerles la competencia con sus genéricos. Y más allá, algunos desarrollan sus propios genéricos para que compitan, en realidad para que no lo hagan, con sus propios medicamentos de marca. Se encargan por todos los medios de bloquear la democratización de los medicamentos genéricos. Utilizan herramientas de capitalismo salvaje para impedir que los genéricos sean accesibles, para restringir o retrasar la entrada de las medicinas baratas. Es evidente que para estas multinacionales farmacéuticas la salud queda detrás del interés real. Lo que aparece siempre al frente es el interés económico. La salud, por más que lo intenten enmascarar, gastan sumas millonarias en publicidad, pero es solo un camino para obtener jugosos beneficios, sin importar si los enfermos pueden o no pagar esos precios que ellos ponen y si los países pueden o no hacerles frente, estrangulando así la economía de unos y de otros. En medio de toda esta crisis sanitaria, el Estados Unidos arremetió contra BioCuba Pharma, contra Cuba, agudizando aún más el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Bloqueo que afecta en mayor o menor magnitud a todas las empresas de BioCuba Pharma y por lo tanto afecta al Sistema Nacional de Salud y afecta también entonces a nuestro pueblo. Varias plantas productoras de fármacos han estado paradas en los últimos años por falta de insumos. La mayoría de ellos son de producción nacional, pero ante la falta de liquidez, el régimen ha dejado de producirlos. Según Biofarma Cuba, los incumplimientos en la fabricación y entrega se deben a la falta de financiamiento para la producción. Las afectaciones a las transacciones financieras hacia y desde Cuba. Y les voy a poner un ejemplo de un mensaje de uno de nuestros suministradores o proveedores de materias primas muy importantes que recientemente nos llegó. Y dice textualmente: les escribo para comunicarles que, como habíamos previsto desde que comenzamos las operaciones, las presiones del bloqueo norteamericano hacia Cuba han provocado que a partir de hoy el banco donde tenemos nuestras cuentas suspenda operaciones con Cuba. Por tanto, esta vía de pago queda sin efecto en todos nuestros contratos. Existen problemas para el pago a los proveedores debido a las negativas de banco de trabajar con Cuba. O sea, a veces tenemos el dinero, pero nos cuesta trabajo realmente que le llegue el dinero al proveedor. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, voy a poner un ejemplo. Nosotros a final del año pasado logramos exportar una buena cantidad en este caso de vacunas. O sea, hicimos exportaciones en los últimos meses del año, más de $200 millones. Esto nosotros lo hemos dicho en otro momento, pero hoy, o sea, 9 meses después, tenemos todavía ingresos que no hemos podido recibir, producto de... no hay manera que el dinero llegue aquí. No hay manera que el dinero llegue aquí por diferentes problemáticas. Yo incluso voy a poner ejemplo de mensajes que nosotros hemos recibido que tienen que ver con las negativas de los bancos de trabajar con nosotros.
hace solamente y ese dinero que ustedes previeron para comprar materias primas también para este año. Exacto. Porque lo que está en el plan, los ingresos para poder también destinar. Esos ingresos no los teníamos, o sea, estaba previsto de utilizarlo y por no recibirlo, estamos hablando de cifras significativas y eso nos ha dificultado. En el tema de los bancos que se niegan a hacer operaciones, la semana pasada, o sea, tuvimos una operación que se realizó de una cuestión importante, que no puedo decir los detalles porque nosotros tenemos que buscar las alternativas, pero y que el banco, el banco final donde el socio comercial nuestro debía recibir el dinero, negó, o sea, a realizar finalmente la transacción, y yo creo que ahora por eso buscar todo eso nos demora, todo eso es tiempo que nos afecta las proyecciones y el esquema de trabajo que tenemos en nuestra